Amigos, qué gusto saludarlos. Este es el primer programa del año. Empezamos la semana, lunes, sé que es noche, tarde, que ustedes a lo mejor todavía cargan con las festividades del inicio del año, que este es el 2022, pero nosotros con mucho gusto y con invitados aquí en el estudio de Canal 10 Quiero TV, abrimos este espacio en el que pretendemos reflexionar y sobre todo presentarles temas que son de interés para todos, que inciden en nuestra vida cotidiana, en la comunidad aquí en la ciudad, en Jalisco y en el país. Soy Jonás, servidor de ustedes, y a través de Canal 10, como cada semana les digo, bienvenidos a Nosotros Decimos, una mesa plural en la que hay total libertad para que los invitados nos compartan sus puntos de vista, tengamos coincidencias y si no, hasta puntos de vista confrontados. Lo importante, me parece, es compartirles a ustedes la información trascendente que los invitados que me hacen el favor de acompañarme pueden transmitirnos. Y hoy saludo con mucho gusto, deseándoles lo mejor en el año que comienza, esperando que gocen de salud, que en sus casas todo vaya muy bien. Empiezo de izquierda a derecha, maestro Raúl Gutiérrez, especialista en Derecho Constitucional, pues en el Colegio de Jalisco y en muchos otros espacios. Bienvenido. Muchas gracias, Jonás. Buenas noches, buenos días, buenos todos. Ya no sé después de estas festividades qué sigue, pero Vicente, buenas noches, Augusto. Maestro Augusto Chacón, titular de Jalisco, ¿cómo vamos? Le agradezco por su tiempo y bienvenido. Al contrario, Jonás, gracias por invitarme. Qué mejor manera de empezar el año que estar aquí con semejantes personajes. Vicente Viveros, también conocedor de la vida pública, analista político, le doy la bienvenida y le agradezco también. Buenas, muchas gracias, Raúl, Liceo Augusto, y a todos quienes nos ven y nos escuchan, el mejor de los años. Bien, pues en este sentido, yo quisiera hablar lo menos posible para darles a ustedes el uso de la palabra y que empecemos con la agenda pública que ya se nos va marcando. Enero todavía está muy jovencito, el año va a estar un poquito aplatanado, si me permiten el concepto, el coloquialismo, durante varios días, hasta que empiece, sobre todo creo yo, en febrero, la nueva sesión de la Cámara de Diputados, a la Cámara del Senado, en lo que será el próximo periodo ordinario de sesiones, con un montón de pendientes. Fuimos testigos de cómo terminó el año, con una confrontación con el Instituto Nacional Electoral, con un encuentro de gobernadores en el que no estuvo Enrique Alfaro, con problemas de seguridad, evidentemente, un año que comienza con malos augurios en materia de economía, la salud que todavía sigue siendo un pendiente para todos. En Europa pues la están pasando mal, en México todavía pues nos damos muchos permisos y esperemos que la pandemia vaya quedando poco a poco en el olvido. Esa es mi expectativa, la realidad ya nos irá marcando la agenda. En ese contexto y cosas que quizá yo estoy dejando de ver, pero que quiero rápidamente mencionar, les doy la palabra para que ustedes nos den su visión de lo que será un nuevo año, que espero sea mucho mejor que 2020, definitivo, y un poco mejor que 2021, que si no fue tan malo como el 20, sí, pues sí nos dejó mucho que desear, creo yo. Y si me permiten, en el mismo orden que los presenté, maestro Raúl Gutiérrez, ¿cómo visualiza usted el nuevo año que está recién estrenándose? Este año, el anterior y el que vendrá 2023, y per secula seculorum, tendría que hablar de que un gobierno es como esta mesa. Esta mesa, igual que el gobierno, se sostiene de 4 patas: la economía, la educación, la seguridad y la salud. Lo demás lo podemos dejar un poco en el olvido. En estas cuatro patas descansa la actividad gubernamental. Y pues en este inicio de año, pues yo les quisiera pedir a todos los actores políticos del país, del estado, de los municipios, que se pongan de acuerdo en estas 4 cosas. Y vislumbramos en economía el aumento de la canasta básica que le pega a la gente. En la seguridad veremos, ahora que mencionas de que en febrero se abre el nuevo periodo de sesiones, pues veremos la ley de Guardia Nacional, la ley de seguridad. En salud, pues esperemos que este Omicron que ya llegó a México, que ya tenemos casos contados en el país, pues sea más leve y que la gente empiece a tomar otra vez este tipo de medidas que habíamos tomado. Que las hemos venido dejando poco a poco. Así es, pero la realidad nos va a poner en nuestros pies firmes otra vez, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y en la política, pues, que haya acuerdos como este que mencionas tú. Qué bonita foto es aquella de fin de año de los gobernadores, de todos los partidos, el presidente de la República conmovido, agradeciendo a cada uno, nombrándolo partido por partido, todos sonriendo. Ojo,
gran interlocución de Adán Augusto López. Ahí Sí, va, sí. esa es otra. Eso no brota con la humedad. Otra vertiente, claro. Sí, sí, es trabajo esa Digamos, operación. esa sería mi manera de abordar esos primeros temas. Maestro Augusto Chacón. Gracias, Jonás. Bueno, hay desafíos importantes. El de seguridad, que no cesa, es el desafío que no hemos podido entender. Las tapatías, los tapatíos, nos quejamos y está medido, está en Jalisco, como lo tiene medido Jalisco, como vamos. La falta de coordinación entre los órdenes de gobierno. La gente lo percibe y no solo lo percibe por ver cómo se coordinan, sino porque en sus vidas diarias esta ausencia del gobierno del Estado, del gobierno federal, en los problemas concretos de seguridad en las calles es evidente. Tenemos desafíos medioambientales. Ya viene otra vez el problema del agua. No hicimos prácticamente nada salvo implorar que lloviera más para que la presa que nos trae agua al norte de la ciudad esté más llena que lo que estuvo en 2020, a finales de 2020, principios de 2021. Ahí tenemos un gran desafío, ver cómo transitamos de aquí a junio con la provisión de agua para las zapatillas, para los tapatíos, para buena parte de ellos. El problema de los desechos sólidos, que sigue sin resolverse. Seguimos hablando únicamente de la disposición final de los desechos sin entrar al problema entero. Es tiempo de entrar al problema entero, desde los hogares, cómo separamos la basura, cómo se colecta, cómo se dispone y cómo se recicla. Si no hablamos de todo eso, lo único que vamos a tener otra vez, un año más, es desechos itinerantes que estén buscando terrenos baldíos para depositarse, solo para desentendernos del problema o enviarlo más allá. Tenemos el asunto de la calidad del aire. Este cierre de diciembre y principio de enero hemos tenido los peores días de calidad del aire. La verificación no ha rendido los frutos que esperamos. Qué bronca esa de la verificación, Es algo que se va a prolongar en el tiempo. Estaba dispuesta ya la gente y una mala puesta en práctica puede echar a perder una actividad que era muy importante. Pero no olvidemos que la responsabilidad primera era de nosotras y de nosotros de afinar. Tenemos que esperar a que nos obliguen a afinar a través de la verificación. Estamos con un peligro serio, con una de las peores atmósferas en las ciudades de Latinoamérica, en Guadalajara. Tenemos el desafío también del transporte público que no acaba de despegar, que no acaba de ser lo que necesita la ciudad por la comodidad de la gente que no tiene automóvil, pero también para inhibir el uso del automóvil para quienes lo privilegian a la hora de ir de un lado a otro. Y por supuesto, los desafíos políticos, cómo acaba de cuajar esa unión, Zapopan, Guadalajara, cómo va a ser su interacción con un gobernador que cerró el año un poco a la baja en su actividad, un poco a la baja en su presencia cuando más se le necesitaba para ser el fiel de la balanza en las decisiones que se toman en el Estado. Ya lo decía Raúl, para estar con el presidente de la República con una CONAGO revitalizada. Inclusive Samuel García le dijo adiós al esquema que Enrique Alfaro había propuesto y se suma a la CONAGO. En fin, hay distintos desafíos, pero a final de cuentas, ¿cómo vamos a medir la resolución de estos desafíos? En la calidad de vida de las personas, y esa todavía está a la baja. La inflación es un tema más que preocupante para 2022. Bueno, usted trae una agenda muy local, muy medida por los estudios que constantemente están haciendo en Jalisco. ¿Cómo vamos, maestro Augusto Chacón? Sí, me gustaría que le dedicáramos un poquito de tiempo a revisar esos pendientes que nos hacemos patos, la verdad. Yo llevo toda la vida en los medios de comunicación y el tema de la disposición de la basura, la contaminación del aire, nuestro tratamiento a las aguas, pues es un asunto que siempre termina siendo discurso de algunos académicos universitarios y se acabó, vamos, vuelta a página hasta que vuelve a brotar. Vicente Viveros, pues también el año 2021 nos dejó varias lecciones en materia de política, creo que algunas cosas muy sólidas, como por ejemplo lo que es pues, la presencia sólida de Movimiento Ciudadano en Jalisco, pero también en la agenda local, pues nos trae como varios retos como que no acaban de verse claramente, ¿no? Creo que 2022 nos va a plantear temas como quién manda más, el señor de Casa Jalisco o el señor de Palacio Municipal, entre otras cosas. Sin duda. Abro rápidamente con la pertinencia de los comentarios del licenciado Augusto Chacón, que como bien los dices,
son los que vivimos día al día y son a los que tal vez menos atención les ponemos hasta que el problema nos vuelve a reventar cíclicamente en la cara. Habrá que ver qué pasa con, a final de cuentas, ya en un asunto de corresponsabilidad entre los gobiernos municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal para la solución de la distribución del agua en el área metropolitana de Guadalajara y este nuevo acuerdo que tuvo el presidente de la República con los pobladores alrededor de la presa y de cómo no hubo recurso etiquetado para terminar esas obras en el presupuesto federal, cuando el presidente vino 2 veces con los pobladores a hacer el acuerdo firme, que no se reflejó por lo pronto en los recursos aprobados en el Congreso en la Cámara de Diputados. El tema de la seguridad, ese cada vez es más dantesco. Parece que tocamos fondo, pero no, hacemos hoyo y hacemos hoyo y hacemos hoyo. Yo tengo la expectativa que con esta reunión que vimos hace unos cuantos días de los gobernadores con el presidente de la República, que además del trabajo fino del secretario de Gobernación, como bien dice el maestro Raúl, que es una grata sorpresa desde mi muy particular punto de vista, no tenía mucha expectativa en quien iba a dirigir los destinos de la política interior y de pronto da esta gran sorpresa. Creo que es más obligada por los grandes problemas que tienen todos los gobernadores en sus estados con el tema de la inseguridad y que el único asidero al que pueden agarrarse es al del gobierno federal y sumarnos todos al proyecto de la Guardia Nacional, al cual tampoco le tengo mucha expectativa. Eso no deja de lado de que los gobiernos municipales no tienen un centavo para sus policías municipales de los recursos federales que teníamos con anterioridad y todos tendremos que apostarle, todos, porque no hay otra salida, al proyecto federal de la Guardia Nacional para que ésta sea quien en la materia policial disminuya los índices de delincuencia, acompañado de la política social. En lo local, en efecto, tendremos un asunto que espero que los actores políticos preponderantes, el gobernador del estado y el presidente municipal de Guadalajara, puedan llegar al entendimiento de que van por carriles paralelos y que no se tienen que cruzar, que no choquen, cada quien en su perspectiva y en su proyecto. Y si ambos tienen la capacidad para comprender eso, creo que podrán fluir de manera natural. De lo contrario, tendremos un año complejo, es un año que hacia finales del diciembre de este 2022, octubre, noviembre, tendremos ya destapes formales de precandidatos a todos los cargos de elección popular, presidencia de la República, gobiernos de los estados, presidencias municipales, y eso ya complicará el escenario de la gobernanza diaria en el municipio, en el estado y en el país. Entonces, tienen el gran reto, que yo espero que lo logren, de caminar este año en eso, en vías paralelas, sin perder la principal responsabilidad, la de gobernar. Uno el estado y el otro el municipio de Guadalajara, acompañado del municipio de Zapopan. Buen apunte, mi estimado Vicente. Vamos a hacer una primera pausa. Quisiera, y les ofrezco, que al regreso abordemos unos minutos sobre el tema de seguridad. Ya hay algunos apuntes generales, pero creo que sí vale detenernos en las expectativas. No hay bolita de cristal aquí en la mesa, no adivinamos el futuro, pero pues tampoco nos hace falta nada nuevo para saber hacia dónde apunta la brújula, ¿no? Hacemos el primer corte esta noche de lunes 3 de enero, deseándoles nuevamente lo mejor. Esto es Nosotros Decimos. Vuelvo aquí con mis invitados. Sigan en Canal 10. No te preocupes por dinero, no tengo. Ya estamos de regreso aquí platicando con los invitados. Les recuerdo que me acompañan Vicente Viveros, analista político, el maestro Augusto Chacón, quien es el titular del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, y el maestro Raúl Gutiérrez, especialista en Derecho Constitucional, catedrático en el Colegio de Jalisco. Les pedía que hablemos de seguridad. Sé que de cada uno de los temas que ustedes apuntaron podríamos tener un programa y nos faltaría tiempo, así que apelaré pues a su sentido de síntesis. Y recordando lo que ya me han dicho otros analistas, pongo sobre la mesa lo siguiente para cederles la palabra. Primero, ya lo dijo Vicente, no nos queda más que la Guardia Nacional. Aunque yo no he visto, a menos que ustedes me desengañen y me orienten, que el resultado del quehacer de la Guardia Nacional sea, pues, digamos, muy sustantivo para cambiar la realidad. La gente sigue percibiendo inseguridad. Luego habría que ver que Jalisco, tristemente, es uno de los estados con mayor índice de violencia.
Sí, a lo mejor no le ganamos a Guanajuato ni a Zacatecas, o quizás a otros estados como Michoacán, pero lo que vemos aquí todos los días en la ciudad es cada vez más dantesco, usaste, Vicente, el adjetivo, la forma en la que se deshacen de personas que supongo son sus enemigos, cada vez es más deshumanizada, más dramática, más sangrienta, y pues yo no percibo que haya una entidad pública que diga voy a enfrentar esto para disminuirlo, para frenarlo, mucho menos para revertirlo. Y luego está el tema de los dineros. Yo soy un creyente de que si las políticas públicas no tienen un presupuesto detrás, pues son simplemente palabras. Y le quitaron el dinero a las policías municipales y luego los especialistas en seguridad dicen, si México quiere mejorar, sus policías deben ser más fuertes, sus policías municipales, más cercanas a la gente. Necesitamos más tejido social. ¿Cómo mencionan el tema del tejido social? Que la gente debe confiar más en los vecinos, en los habitantes de la colonia para que juntos se hagan fuertes y apoyarse pues en sus policías, pero no. Yo, por lo contrario, percibo, insisto, por favor, si estoy equivocado, despiértenme, percibo que como que la policía se adelgaza, aunque haya algunos proyectos en Guadalajara y Zapopan de darles un poco más de equipamiento, que cuesta cientos de millones de pesos. ¿Hacia dónde vamos, maestro Raúl Gutiérrez, en materia de seguridad? Porque el discurso presidencial, pues que es el discurso dominante, pues es el que indica que nuestra esperanza es la Guardia Nacional. ¿Usted así lo ve? Y déjeme agregar, echándole a usted la bolita, terminó el ministro Arturo Saldívar diciendo, ¿se acabó la corrupción en el Poder Judicial? ¿En serio? Pues ya vivimos en bonanza y yo no me había dado cuenta. No, a ver. De entrada creo que el principal problema es conceptual. Siempre hablamos de seguridad como un elemento aislado de un todo. Yo creo que de una vez por todas empecemos a hablar de política criminal integral. Por eso porque la gente se confunde. Una política criminal integral se compone de la prevención social del delito y del delincuente, de la seguridad pública, de la procuración de justicia, de la impartición de justicia y de la reinserción social. Estos 5 ejes completos forman una política criminal integral de Estado. Si tú quitas a uno y vemos cada elemento aislado, estás viendo la seguridad, pues eso no te va a resolver nada. Con dinero del Fortasec desaparecido, que en aquella reunión que hablamos de mediados de diciembre, también hubo una reunión de Protección Civil donde la doctora Rosa Isela Rodríguez, secretaria federal de Seguridad, dijo que había 2.300 millones de pesos para los municipios, ¿no? Desde aquella ocasión. Ahora, eso no va a servir, o sí va a servir, dependiendo si lo integramos. Usted, joven amigo que seguramente tiene por ahí su teléfono celular, échale números. ¿Cuántos PPL, personas privadas de su libertad, tenemos aquí en Jalisco? 15,000 por 170, por 170 pesos que cuesta la comida diaria. ¿Cuánto es? El mantenimiento de cada uno de los internos. Diario, por 30. 2.500.000 por 30. 76.500.000 por 12, pesos. para sacarlo del año. 918 millones. Por 6 mil millones de pesos. Esos 6 mil millones de pesos, solamente los gobiernos solamente tienen una bolsa. O lo metes al gasto, que es la reinserción social, o lo metes a la inversión. ¿Con cuántos hospitales se pueden construir con 6 mil millones de pesos? Escuelas, recuperaciones de espacios públicos. Metamos el dinero para acá. Solamente contamos lo de la comida. No contamos horas hombres, no contamos luz, no contamos el echarle a andar toda la maquinaria procesal judicial a todo esto. O sea, es un dineral que se gasta en esto si no atendemos el tema desde una política criminal integral. Y digo, qué difícil es hablar con estos dos grandes maestros de la palabra siempre en la academia. Siempre será un recurso tirado a la bolsa, comprar patrullas, comprar chalecos blindados si no atendemos la parte preventiva. Y cuando hablas tú del tejido social es que estamos hablando de una transversalidad. Si tú lo desincorporas solamente un elemento, pues no va a haber transversalidad y esa recuperación del tejido social. Luego sí se sacan palabras bien bonitas todo el mundo, ¿no? Sí, el claro. tejido social, tal. Bueno, eso significa que porque tenemos que trasladar ahora de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, a la seguridad humana, que es poner al individuo en el centro de todas las políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? Digo, la ONU ya lo dijo, pero ¿quién viene y nos lo explica? ¿Cómo lo opera? Hablábamos de problemas de ejecución, de operación. ¿Quién lo opera? ¿De qué se come? Arreglemos la Constitución. ¿Quieres encontrar más problemas todavía de seguridad pública?
encuéntrame 3 o 4 definiciones distintas entre la Constitución, la Ley General de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Interior. Ni siquiera en la definición nos ponemos de acuerdo. ¿Es una función del Estado o del gobierno la seguridad o es un servicio como marca el 115 constitucional? Pongámonos de acuerdo, de menos en definirlo. Y a partir de la definición, crezcamos el concepto e incorporemos todos a una política criminal integral. ¿Y usted ve que haya quien al menos se esté ocupando de eso? No, porque los que estamos en la academia nadie nos pela. O sea, por eso y lo van a seguir haciendo, es inmediato. El político pensará siempre en la siguiente elección, ¿no? Y estos planes que tienen a largo plazo, yo he escuchado a Augusto Chacón mucho tiempo y hablar siempre de los largos plazos. Los largos plazos funcionan, quizás no funcionan para nosotros, pero para nuestros hijos o nietos, en dado caso, como el caso de Vicente Viveros, ¿no? De hijos. Lo podrán disfrutar, pero si no iniciamos ahorita, pues más nos vamos a tardar, hombre. Maestro Augusto Chacón, desde los estudios distintos que ustedes están haciendo constantemente, el tema de la seguridad, ¿cómo lo revisa? El tema de la seguridad, al menos en lo que nosotros estudiamos directamente, que es el área metropolitana de Guadalajara, es el tema número 1 para la gente. Dicen 7 de cada 10 dicen que atiendan la seguridad y después en un lejanísimo 16% están calles y banquetas y abajo de eso está una multitud de asuntos que deben atender. Sí, la seguridad es el gran tema, inhibe la calidad de vida grandemente, constriñe la posibilidad de ser productivos, por supuesto rompe el tejido social porque nos empuja a vivir puertas adentro, ajenos a lo que sucede fuera de nuestra casa, fuera de nuestra oficina, fuera de nuestro coche. La condición nos ha puesto en esas circunstancias. Y sí, como dice Vicente Viveros, pues tenemos los ojos puestos en una Guardia Nacional que ha crecido desmesuradamente. Y digo desmesuradamente porque ha crecido sin concierto, sin una estrategia específica. Justo hace casi un mes, el INEGI presentó su estudio sobre lo que opinan los internos en los centros de readaptación por todo el país. Y resulta que 80% de los que están ahí fueron aprendidos por policías municipales. Muy pocos por policías del Estado y todavía menos por policías, Guardia Nacional, Federal, como lo querramos ver, todavía en ese tránsito, pero a final de cuentas, ¿de quién dependemos para voltear a ver en el territorio específico lo que nos sucede? De la Policía Municipal, que tiene un mandato constitucional muy claro, prevención. Su función es prevenir, sin embargo, lo tenemos que poner a contener, pero no solo a contener, ponemos a las policías ante el problema más grave que no se dice. Estamos perdiendo territorio y los policías municipales se enfrentan ante esa pérdida de territorio en las colonias, en los barrios, donde el control es de alguien ajeno, que cobra impuestos alternos, se llama derecho de piso, se llama extorsión, quien dice qué se hace, qué no se hace, porque todavía estamos con el discurso del narco. El narco es apenas una de las partes del crimen organizado. Hay trata de personas que explica las desapariciones, por supuesto las desapariciones, enterramientos clandestinos. Todo eso no se va a poder enfrentar si no es con el concierto de los 3 órdenes de gobierno. Y por lo pronto estamos dejando sin dinero y solos a quienes enfrentan de primera mano el problema, que son los policías municipales. Pero, maestro Chacón, no hay expectativa de que eso se modifique. No, 2022, por lo pronto, ya no tiene un 5 para las policías municipales. No hay que se arreglen los alcaldes. No se va a arreglar, pero está haciéndose una buena caja de Petri entre Zapopan y Guadalajara para ver ese experimento de compartir el estado de fuerza de 2 municipios, de los 2 municipios más poblados del estado, con una visión política unificada, pero que tendrá que enfrentar distintos niveles de crimen. Y dice muy bien Raúl, él dice una política integral criminal. Necesitamos, como hija de esa política, una política de persecución criminal, porque algo está claro, Raúl, Vicente, Jonás, no vamos a poder perseguir todos los delitos que se cometen. O somos estratégicos en función de lo que podemos y del dinero que tenemos, o vamos a seguir acumulando carpetas de investigación que no nos llevan a ningún lado. ¿Cuáles son los delitos que queremos inhibir y por qué razón? No nos hemos atrevido como gobierno y como sociedad, pero sobre todo como gobierno, a definir el fenómeno del crimen, por lo pronto en el Estado. ¿Por qué es un fenómeno? Porque hay participación social, porque hay una base social, porque hay participación de autoridades, porque hay criminales
actuando en un territorio específico, pero no lo identificamos como un fenómeno. Y desde ahí, desde esa no identificación, es imposible dictar una política de persecución criminal para priorizar en función de los recursos, en función de las posibilidades y de lo que la gente necesita. Hace un ratito dije yo una expresión, maestro Augusto Chacón, que se hacen patos. Yo creo que se hacen patos, porque otra cosa sería que me dijeran, es que las autoridades pues, no tienen capacidad, por eso no lo definen. Estamos de acuerdo en que saben de qué se trata y mejor voltean a otro lado. Me gustaría pensar, Jonás, que se hacen patos. Porque implica que quitas a alguien que se hace pato por ignorante, por indolente, y pones a alguien que sí sabe. A mí me parece que el problema es de tal magnitud que ya dieron un paso atrás muchas autoridades. Tengo que hacer una pausa, Vicente. Vamos a regresar contigo porque sí me gustaría que al análisis que quieras agregar, que ya nos compartieron el maestro Raúl Gutiérrez, el maestro Augusto Chacón, pues también incluyamos este discurso constante. Estamos mejorando, están disminuyendo los índices de delincuencia, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal. Hubo una rueda de prensa 7 de diciembre, vino el presidente López Obrador aquí a Zapopan y con el gobernador dijeron, no, hombre, vamos muy bien, todo está bajando, a ver si es cierto o cómo lo percibes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso, noche de lunes, es 3 de enero del año 2022. Estamos en Nosotros Decimos. Rapidísimo regreso con mis invitados. Vicente, dejamos pendiente el tema de seguridad. Yo agregaba, pues con esta presunción, porque yo convengo, y a lo mejor ustedes también, pues no nos conviene tener una autoridad, llámese gobernador, presidente o alcalde o diputados X, que nos digan, no, hombre, las cosas están del carajo. Claro que todos tratan de ver el vaso medio lleno, casi diría que es parte de su obligación, pero eso no nos excluye a nosotros para hacer un análisis un poquito más realista. ¿Cómo lo ve Vicente Viveros? Bueno, yo la verdad es que lo veo muy vacío. El vaso, doy datos sencillos. El día de hoy, el 26% de los municipios en el país, de los pocos más de 2.300 municipios en el país, no tiene policía. El 26% de los municipios en el país no tiene policía. Pues 1 de cada 4. 1 de cada 4 para la cuarta parte del para país. ser claro. Bueno, eso explica, y aún así las policías municipales detienen al 80% de quienes están recluidos en las cárceles del país. Eso, ese indicador solo, con lógica elemental, haría que tuviéramos una política pública para fortalecer a las policías municipales. Cruzando estos dos datos, el de la carencia de la policía frente a quienes arrestan a los delincuentes en la calle en vivo, porque no son los que cumplen los mandamientos judiciales, son los que detienen al ladrón en la calle, al que quita la cartera, etcétera, etcétera, Infragante. etcétera. Así es, infragante. Bueno, por un lado. Pero por otro, tomo los datos de Jalisco, cómo vamos, en el sentido de que esa es una parte que tenemos que atender, que es la policía. Pero por otro, ¿cómo le hacemos cuando en el 37% de las áreas geoestadísticas básicas del municipio del Salto no hay agua potable? En el 37% de las áreas geoestadísticas básicas, que es la unidad que utiliza el INEGI para levantar todos los estudios, no hay agua y drenaje. Viviendas con drenaje. Sin agua y sin drenaje. El 37% en el Salto. El 11% en Guadalajara. Yo sin conocer el estudio, si me dijeran, hay quien no tiene agua y drenaje en Guadalajara, diría, No, no es cierto. O sea, pues, En por la supuesto capital. que no. En la capital del estado, imposible. El 11% en Tlacomulco, el 26% en San Pedro Tlaquepaque. Ese lo conozco un poco más y ahí sí, tengo más el dato. El 26% en Tonalá y el 13% en Zapopan. Entonces, no podemos resolver el problema Z cuando no resolvemos el problema A. Y de ahí vamos a A, B, C, D, E, F, G. Y retomo lo que bien comenta tanto Raúl como Augusto. 1, un esquema de política pública integral. Pero 2, de manera estratégica. ¿Cuánto tengo? ¿Para qué me ajusta? ¿Y por dónde? ¿Qué botón tengo que apretar para detonar un efecto dominó? De A, B, C, D, E, F, G. Y en efecto, a lo mejor el Z es comprarle más patrullas y más armamento a la policía. Tendríamos que invertir estratégicamente en otra cosa. Entonces, pero la verdad es que el día de hoy no veo esa estrategia
ni en el gobierno federal, ni en los estados. Espero que el experimento de Guadalajara y Zapopan dé un buen resultado. En este modelo híbrido que están empezando a echar a jalar, dos de las policías más importantes del país, de las policías municipales más importantes del país, y se me preocupan con el sesgo que pueda tener, la policía de Zapopan al día de hoy sigue siendo la policía mejor evaluada municipal a nivel nacional. Déjenme intervenir ahí en lo que menciona Vicente, en la cuestión de estrategia. El año pasado, en diciembre, hubo 3 eventos un domingo importantes para la ciudad, unos tristes, como la muerte de Vicente Fernández. ¿Cómo no? Hubo el maratón. Sí, claro. Y hubo el partido de fútbol. Todos esos 3 eventos el mismo en día. El mismo día. 12 de diciembre. Platicando yo con Juan Pablo Hernández y con el maestro Roberto Alarcón, fue un evento caótico en términos operacionales para una institución y funcionó todo bien. Zapopan con Jorge Arizpe llegó a apoyar. Créanmelo, a lo mejor ya no lo recuerdan, pero fue hace casi un mes, pero hubo saldo blanco. Sí, Hubo sí, saldo claro, blanco. claro. Cuando yo hubiese apostado, no sé, un descalabrado, un atropellado. Pleitos, ¿cómo no? Porque el juego de fútbol generalmente genera... La pasión y la problemas. razón van Sí. por vías distintas. No podemos quitar, es un partido de fútbol. Muy bien. Pero la operación en la calle, al menos en esa ocasión, funcionó esa estrategia. Yo recuerdo que Pablo Lemus mencionaba, oigan, de Zapopan a Guadalajara debía ir una calle, ¿por qué aquí me detengo yo, policía de Guadalajara, a la entrada de Zapopan y al revés? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, a nosotros no nos importa, estamos en Guadalajara o en Zapopan. Detengan esto, por favor, y deténganlo ya. No por una calle te vayas a detener, lo que hablabas de la flagrancia y cuasiflagrancia, que son ese 80% que los detienen. La primer señal que tiene en muchas partes del país, que tiene un poblador, un ciudadano, ante una representación de autoridad, es la policía. Esa persona no sabe que existe orden federal, orden estatal, orden municipal, no sabe que hay jueces, no tiene idea. Señor policía, venga y usted resuélvame el problema. ¿Cuál problema? No tengo luz, no tengo agua, baches. Eso, el policía es receptario de toda esta concurrencia popular que ataca a servicios públicos. Luego entonces sale más barato poner entre la escuela y la casa de las niñas y niños que van a esta escuela, señoritas, señores, que hay un parque oscuro, es mucho más barato poner un gran foco de luz LED que alumbre todo, ¿no? Esto se da en la oscuridad. Que poner a 2 policías que se cansan, que tienen vacaciones, que muchas veces van a ser mañosos, van a la patrulla, X, Y, Z. Es a lo que yo hablo de integralidad y eso significa transversalidad. Y además, maestro Raúl Gutiérrez, la propia gente como que nos va enseñando. Yo reviso las demandas ciudadanas y hay 2 muy concretas en materia de seguridad. Patrullen y pongan alumbrado. Patrullen y pongan alumbrado. No te va a fallar. La gente lo pide. Bueno, antes de que me vayan a pedir otra pausa, si me permiten les propongo un esquema, porque el tiempo ya estoy sintiendo que se nos viene encima y no nos va a alcanzar para ver todos los temas importantes. Voy a proponerles ser así como un poquito caprichoso en preguntas para que ustedes con cierta agilidad me den algunas respuestas que les vengan a la mente y agreguen lo que a mí a lo mejor se me está pasando. Ya que estamos hablando de esta concurrencia de gobiernos, porque es evidente que Pablo Lemus y Juan José Frangé, los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, pues casi son hijos de la misma matriz en términos políticos, pues les pregunto, ¿en 2022 habrá oportunidad de que otros municipios sigan el esquema? A lo mejor el problemático San Pedro Tlaquepaque, que tiene una presidenta surgida de elección extraordinaria, o Tonalá, que tiene un presidente de oposición política, pero pues no les queda de otra, porque son los hermanos grandes, Zapopan y Guadalajara. ¿Habrá oportunidad o esos habitantes de esos municipios están condenados a lo mismo? Rapidísimo les pregunto. Maestro Augusto. Lo decía Raúl, el problema es que los políticos, la mayoría, están pensando en la siguiente elección, no en ser eficaces en su gestión. Esperemos que el ejemplo que están poniendo Juan José Frangé y Pablo Lemus sea uno para exportar no fuera de Jalisco, para exportar a Tlaquepaque, a Tlajomulco, al Salto, a Tonalá, pero lo harán en función, esos alcaldes, en función de lo que necesitan sus pobladores o en función de un cálculo político. Creo que ahí está la diferencia, porque lo que hace posible la unión de Pablo y Juan José es que el proyecto político es el mismo. Y yo no digo que todos tengan que tener el mismo, pero es un factor que puede inhibir la buena gestión de las cosas cuando, como lo decía Raúl, estás pensando solo en la siguiente elección. A ver, maestro. Ahora, el tema rápido, ahí está definida la estrategia. El municipal
tiene que atender la flagrancia, porque es el que se da cuenta. El estatal, que tenemos un secretario estatal muy serio, Juan Bosco, ese debe atender los mandamientos judiciales, todo abatimiento del rezago, la gente que está en la calle, que ya tiene órdenes de aprehensión, apréndanlos, para dejar al nivel federal los delitos de alto impacto. Ahí está la clara división. Yo no sé si lo vean así o no, porque el municipio luego se mete en lo estatal en lo federal ahora con la Guardia a lo nacional, y se hace un relajo. Cada quien dedíquese a lo suyo coordinadamente y verán que sí podemos tener una esperanza. Claro, municipal a la flagrancia, estatal al cumplimiento, al abatimiento de rezagos, mandamientos judiciales, y dejémosle a la federación, con todo el poder de la federación, los delitos de alto impacto, narcotráfico, tráfico de personas, secuestro, todo esto. Maestro, a ver, déjeme hacerle una pregunta sin que tenga un sentido tendencioso. ¿Cómo ve usted a la Fiscalía? Porque ya lleva muchitos años Gerardo Octavio Solís. ¿La ve mejorando o se quedó estancada? Este es un proceso natural para aprender, no de aprender con H, sino de aprender de aprendizaje, porque estamos en este sistema de justicia penal. Necesita permear a todos los operadores políticos, no solamente la Fiscalía. Necesitamos un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses muy fuerte, necesitamos una Secretaría de Seguridad Pública muy fuerte, y necesitamos unos jueces de hierro, unos jueces que ante la duda para adentro, no ante la duda para afuera. ¿De acuerdo? Vicente Viveros, qué bonito sonó lo que dijo nuestro Raúl Gutiérrez. ¿Verdad que sí? Ojalá que sí tuviéramos jueces así. Vicente, me van a quedar 2 minutos, le cedo la palabra. A ver, usted díganos, ¿podría ser que este experimento, porque así lo mencionan ustedes, nos dé un fruto tan positivo que hasta nos sorprenda y que otros municipios se sumen? Yo creo que puede dar resultados positivos en Guadalajara y en Zapopan. No creo que sea exportable en el corto plazo a Tlaquepaque y Tonalá, por poner solo un caso. No solamente por el cálculo político, sino porque el tema de la subsidiariedad no se da de pleno. Guadalajara y Zapopan hablan entre iguales. Son policías con recursos económicos, humanos y materiales similares. Se complementan. Sientan a los otros municipios es cargarlos encima, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y no veo al presidente municipal de Guadalajara y de Zapopan descuidando el tema en sus municipios por ser solidarios con los del oriente de la ciudad, independientemente del cálculo político. Es un asunto de diluir el esfuerzo y el experimento en una área geográfica establecida para diluirlo en la parte tal vez más conflictiva de la ciudad, que es el oriente. Entonces, por esas 2 razones, no creo que se pueda exportar de manera al menos pronta. Bueno, voy a hacer esta pausa, si me permiten, regreso rapidísimo. Nosotros decimos, me acompañan Vicente Viveros, Augusto Chacón, Raúl Gutiérrez. Al regreso, pues mire, me toca ser el mangoneador de la pregunta. Les quiero preguntar sobre transporte, porque también cerrando el año anunciaron la línea 4. De 13,000 pasó a 10,000 millones, y sé que mis invitados tienen muy claro que ese es uno de los principales problemas de nuestra ciudad, como lo ha sido durante los últimos 20 o 30 años. Movernos. Ya volvemos. Hay un asunto negativo en este programa, ya se va a acabar, pero el positivo es que el año está apenas empezando, así que volveré a citar aquí a nuestros invitados para que me acompañen en esta mesa y vayamos revisando todos los temas que se van a quedar y que sé que ustedes tienen en mente. Hablen de esto, ya no vamos a alcanzar. Pero les hago, pues abusando de su confianza, la pregunta del transporte. ¿Cómo lo ven ustedes? Pregunto, recordando algunos antecedentes. Terminaba el año y había temor de que aumentaran las tarifas. No, las dejaron en 9.50. Las rutas de transporte siguen siendo deficientes en muchos aspectos. Se lograron avances, como por ejemplo la tarjeta del prepago, pero ¿saben qué pasa? Cuando menos el 66% de la gente no la quiere usar. No sé por qué. La gente no quiere la tarjeta del prepago, aunque pague 50 centavos más. Y luego está esta necesidad tan urgente de la línea 4 del tren ligero, urgente desde hace ya más de 2 décadas, porque hay 200 y tantos mil personas que podrían beneficiarse. Y anuncia Salvador Zamora, el alcalde de Tlajomulco, que le van a meter 10,000 millones y ahí va a entrar la iniciativa privada y un cacho de dinero lo va a meter el Estado. Y yo digo, y bueno, ¿y las promesas del presidente? Perdón, me extendí. Transporte. ¿Qué opina, maestro? Yo veo con esperanza que el gobernador Enrique Alfaro
ha hablado a finales de año y desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, ha entablado pláticas con el presidente de la República donde al parecer han llegado a acuerdos. No se han visto reflejados en el presupuesto, pero en diciembre el gobernador Alfaro se reunió con el secretario de Hacienda. Entonces esperemos cosas buenas, y hablo de la línea 4. Sí, en específico. Tú hablas de la línea 4, sí, Salvador Zamora mencionó que eran 10 mil millones de entrada. Yo no creo que vayan a caer en 10 mil millones. Siempre los presupuestos van para arriba porque tiene que ver con el aumento de la varilla, de inflación, lo que tú quieras. Pero bueno, es un inicio. Yo veo, pues bueno, ya tenemos entonces al presidente municipal, el gobernador hablando, el presidente hablando. Va a ir este presupuesto. ¿Cómo? No lo sé, ese es el problema de la Secretaría de Hacienda, cómo mande el recurso, pero de qué va a ir. Maestro Chacón, el transporte, que también en Jalisco, ¿cómo vamos? Lo están revisando constantemente. El transporte es vital para muchos efectos. Por supuesto, el económico, también la calidad de vida. Entre menos tiempo pase la gente en el transporte, más puede dedicar a su familia y al famoso y multicitado tejido social. Poder dormir media hora más, una hora más, para quienes tienen turnos de 6 de la mañana es una diferencia muy significativa en términos de calidad del aire. Qué bueno que el Estado dice, bueno, si el gobierno federal no va a poner el dinero que necesitamos, vamos ingeniándolas. Falta aclarar el mecanismo, 5 mil millones que pone la iniciativa privada, ¿calidad de qué? ¿Cómo lo van a recuperar? ¿A cuenta de qué? Y no porque esté mal que lo recuperen, pues de eso se trata. Pero eso se tiene que clarificar, que no sea un préstamo disfrazado de participación público-privada, ¿no? ¿Es necesaria la línea 4? Es absolutamente necesaria, pero hay que hacerla bien de una sola vez. No hagamos una línea 4 que medio cubra el expediente un rato y después quede a deber. Sí, ha habido cambios. Creo que la ruta empresa avanza, el prepago ahí está. Pero lo más difícil de vencer es el aspecto cultural, cómo nos relacionamos con el transporte público en todos esos aspectos. No hemos podido cambiar, me parece, y todo lo podemos constatar en el día a día, la actitud de los choferes. El modo de manejar de los microbuseros, minibuseros, sigue siendo exactamente el mismo, con camiones nuevos, pintados, con cambio de ruta, como sea, sigue siendo el mismo. El servicio para el usuario no ha podido cambiar porque justamente el usuario tampoco está tan dispuesto a emprender nuevas cosas. Pero eso siempre toma mucho tiempo. De entrada, la voluntad del cambio ahí está. Inclusive el gobierno del estado se aventó un cambio de tarifa que para mi sorpresa no generó una oposición mayúscula. Inclusive los famosos 50 centavos no han merecido una manifestación más grande. Creo que es momento de aprovechar esa disposición que ya consiguió el gobierno del estado para modificar actitudes tanto de los transportistas como de los usuarios. Pero eso requiere campañas grandes a través de medios de comunicación, eso requiere campañas de capacitación y el gobierno del estado no lo he visto emprender ese tipo de cosas. Vicente, tema de transporte. Yo creo que veremos buenos resultados. Ahí sí casi no tengo dudas. No con la rapidez que quisiéramos, pero tendrá que funcionar. El Feribús empezará a funcionar. Sí. Forzosamente ya en estos días. Se nos complica el transporte a quienes circulamos en carro por el periférico, sí, y de eso se trata, que tomemos el peribús en lugar del vehículo. Yo soy un beneficiario de la línea 3 y en infinidad de ocasiones que tengo que ir al centro de la ciudad, dejo mi vehículo en el entorno de Avenida Revolución, me subo al tren y hago 8 minutos de Río Nilo a Plaza de la Liberación. 8 minutos de que me subo al bajón a que me bajo de él. Fabuloso. No 40, la contaminación, el estacionamiento, la gasolina y etc. Funciona la línea 3, funciona el peribús. Y espero que funcione la línea 4. Y yo espero que no solamente Tlajomulco le meta dinero. En este asunto de estrategias, ojalá Zapopan le pueda meter 30 centavos y Guadalajara le pueda meter 30 centavos. Porque ellos son beneficiarios de la fuerza de trabajo de la gente de una buena cantidad de gente que se traslada de Tlajomulco a Guadalajara y Zapopan para desempeñar sus labores en las empresas y en los gobiernos. Entonces es un asunto de responsabilidad de todos. Y en efecto, el tema del cambio cultural a veces hace que uno se dé topes en la pared. El día de hoy seguimos teniendo el 25% de ciudadanos en este estado que no se han vacunado. No porque no tengan vacuna, porque no se quieren vacunar. Es así de sencillo. Prefiero pelearme por los 50 centavos
en lugar de utilizar la tarjeta para pagar el transporte público. Bueno, esas son, renegamos mucho del gobierno con justa razón, pero también tenemos que renegar de nosotros mismos, porque somos parte del problema y en muchas ocasiones somos tan portadores del problema como los gobiernos. Entonces, a veces tenemos los gobiernos que nos merecemos como sociedad, esa parte tampoco hay que perderla de perspectiva. Entonces, yo espero que en este 2022, con el Peribús funcionando plenamente y que cada vez aumente el flujo de personas en la línea 3, veamos, espero que en diciembre de este año nuestros índices de calidad del aire mejoren un poco. Tampoco van a cambiar de la noche a la mañana, pero mejoren un poco en comparación con los que tuvimos en el 2021 al estar funcionando esto al 100%. Y que en el próximo trienio veamos nuestra línea 4 funcionando con, sin o a pesar del gobierno federal. Cierro rápidamente. En este ejercicio discrecional, porque también recordemos que nos desaparecieron los fondos metropolitanos. Sí, entonces las sedes metropolitanas tampoco pueden compensar por recursos. Y ahora, presidente de la República, fuera del presupuesto asignado en ese margen discrecional, te doy para la línea 4 o te doy para surtir agua a Guadalajara, dependiendo de la relación política que lleve con el gobernador de Jalisco, y así hay proyectos en todos los estados del país. Es un asunto discrecional político, regresamos a los años 70. Sí. Creo que Vicente toca un punto muy importante respecto al cambio de chip. Sí. Creo que debemos de dejar de pensar en yo vivo en el municipio de, Claro. por pensar en yo vivo en la metrópoli de. En la Gran Guadalajara, o como le Creo, queramos como llamar. el nombre es lo de menos, pero pensar ya en una amplitud de aquí vivimos, ¿no? Esas diferencias entre aquí vivimos, y cuando digo aquí vivimos, sí, aquí vivimos, pero aquí vivimos en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá, en Tlajomulco. Al día hay veces que nosotros podemos ir y transitar 4 municipios sin darnos cuenta, ya está en nuestra mente. Puedes vivir en Zapopan, ir a Guadalajara a pagar a la recaudadora, trasladarte a Tlaquepaque, regresar, ya estoy en Tlaquepaque, tengo un asunto pendiente en Tlajomulco. Eso es ya pensar en una metrópoli. Imaginémonos cómo piensan las 16 alcaldías de la Ciudad de México. México, Ciudad de México, piensa como metrópoli, no piensa yo soy de la alcaldía de Benito Juárez, yo de Azcapotzalco. Así debemos de empezar a pensar nosotros, dejar de usar el vehículo, nos vamos a quitar 1000 problemas encima. Antes de que terminemos, sé que voy a dar un salto completamente a otro extremo. Les dejo de una vez la invitación para que abordemos luego temas federales. Pero quisiera que antes de que me digan que se nos termine el tiempo, abordemos un tema muy local. Estamos hablando de la ciudad, claro, y de algunos de sus muchísimos asuntos importantes a analizar. Quiero preguntarle sobre Enrique Alfaro, el gobernador del estado, 2022. ¿Qué expectativas le ven? ¿Qué tipo de comportamientos o decisiones adoptará? Hay muchas condicionantes a su alrededor. Los alcaldes, sus expectativas federales, el ejercicio presupuestal, el choque con la Universidad de Guadalajara. Ahora sí que apelando a su capacidad de síntesis. Maestro Augusto Chacón, ¿cómo ve a Enrique Alfaro, gobernador en 2022? Bueno, empieza su segundo periodo. Tradicionalmente, al menos los últimos sexenios, había un cambio significativo de los gobernantes por una razón. Solían perder el área metropolitana de Guadalajara y la mayoría del Congreso. En el caso de Enrique Alfaro no sucedió. Hubo una especie de espaldarazo, por la razón que sea, él se queda con esa mayoría y quizá eso lo haga dudar respecto a los cambios que necesita emprender. En cuanto a sus actitudes personales, por ejemplo, hacia los medios de comunicación, hacia los opositores, hacia la libertad que necesitan y autonomía que necesitan los otros poderes, sin ese cambio de actitud muy difícilmente Enrique Alfaro podrá dar ese salto para convertirlo en el político que es capaz de ser, en conducir al Estado como si es capaz de hacerlo, si deja un poco ese ensimismamiento en el cálculo político que tiene que ver con su visión personal, más allá con la incidencia que sí puede tener por todo el Estado, inclusive a escala nacional. Yo espero que este segundo turno de Enrique Alfaro lo lleve a ser el Enrique Alfaro que lo llevó a entronizarse y a ser un querido de la opinión pública. Un minuto para cada uno, por favor, maestro Raúl Gutiérrez. ¿Usted cómo ve al gobernador? Yo veo a Enrique Alfaro firme en sus decisiones, con la convicción que siempre lo ha caracterizado. Lo veo tomando la rienda del Estado. Lo veo siendo puntual con su gabinete. Lo veo revisando el trabajo de todos los miembros del gabinete, pidiéndoles cuentas, pidiéndoles trabajo a diario, teniendo reuniones muy temprano como las tiene.
Lo veo atrás de veo revisando Jalisco cómo vamos, lo veo así, me lo imagino, oye, aquí nos están dando este indicador, ¿qué pasó con esto? Lo veo pidiendo cuentas a su gente. Vicente, cerrando el programa. Yo también lo veo firme. Las cuestiones de las formas y los modos siempre causarán polémica, algunas con razón. Pero independientemente de todas las críticas que se hacen al gobernador, el resultado electoral, ahí está. Es un gobernador eficiente. Es un gobernador eficiente políticamente y es un gobernador eficiente en la parte que creo que mejor le funciona en cuanto a la gestión de obra pública en todo el estado. Carreteras, en el área metropolitana de Guadalajara, sabe hacer el trabajo. Creo que tiene que ponderar algunos aspectos, como mencionaba el licenciado Augusto Chacón, dada la expectativa que puede generar hacia más allá de las fronteras del estado de Jalisco, que tampoco lo niego. Nosotros tenemos un problema, que vivimos en la burbuja porque estamos en el estado y todos los días convivimos con él. Quienes viven fuera del estado tienen una expectativa mucho más alta, tal vez, de la que tiene alguna parte de la sociedad jalisciense, porque en verdad es el único gobernador, con las formas que sean, que representa la oposición al presidente de la República y ante la escasez de propuestas, tanto de Acción Nacional como del Revolucionario Institucional. Vicente Viveros, maestro Augusto Chacón, maestro Raúl Gutiérrez, les agradezco de veras muchísimo que nos hayan regalado su tiempo al iniciar el año, porque las cosas pues exigen mucho, las agendas están pendientes y les reitero, los voy a convocar para que hablemos de asuntos federales. Gracias esta noche. Contrario, con mucho gusto. Feliz año. Igualmente, feliz año. Ánimo. Lo mejor para todos. Bueno, y así haciéndome eco de lo que están deseando mis invitados, les deseo lo mejor en este 2022 y sobre todo recuerden que su mejor elección es Canal 10. Aquí nos vemos el próximo lunes, a nosotros decimos.